procesos motores. Y controla mucho equilibrio motor, pero la parte del cerebro que controla procesos motores es el parietal. Lenguaje. ¿El lenguaje cuál logro? Se los dejo de tarea. ¿Cuáles son las meninges? Dura madre. En orden. Dura madre, aracnoides y pia madre. ¿Y en qué espacio se encuentra el líquido cerebroespinal? Supranucleo. ¿En qué espacio supranucleo? Si me quiere ver ese video a las 2 de la noche por ahí. ¿Dónde se produce el líquido cerebroespinal? En el canal. ¿Es encéfalo? No. ¿No es en el canal de la medula? Entonces el líquido cerebroespinal, no se los había dicho, Sí. se produce en los ventrículos. Anótenlo. El líquido cerebroespinal se produce en los ventrículos y también se produce en el seno sagital dorsal, que tampoco les había nombrado esa estructura. Seno sagital dorsal. ¿Qué? En los ventrículos. En los ventrículos y en el seno sagital dorsal. Recuerdan que había una fisura que dividía los hemisferios, ¿sí? ¿Cómo se llama? Fisura longitudinal. Y una fisura que separaba el cerebro del cerebelo. Transversa. Fisura transversa. Entonces, en la zona en donde está la fisura longitudinal había un engrosamiento de la dura madre. ¿Recuerdan el nombre? Haz cerebral. El haz del cerebro. Y en ese haz del cerebro, que sería más o menos acá, esta es la tapa quitada, la tapa del cráneo replegada, acá está la dura madre y aquí estaría más o menos el haz del cerebro, y ahí paralelo está el seno sagital dorsal. El seno sagital dorsal son como unos orificios que tiene ese engrosamiento de la dura madre, en donde se produce también líquido cerebroespinal. Entonces, dura madre, haz del cerebro, y paralelo de ambos lados está el seno sagital dorsal. ¿Y cómo se llama el engrosamiento de la dura madre que separa el cerebro del cerebelo? Tentorio. La fisura es fisura transversa y el engrosamiento de la dura madre que está ahí, tentorio o Cerebelo. tienda del cerebelo. Paralelo Tentorio o tienda del cerebelo, eso lo vimos la clase pasada. que está paralelo al seno sagital dorsal. A las del cerebro. ¿Cómo se llama este orificio por donde entra la médula espinal a la cavidad craneana? El agujero magno. Ajá, con G. Agujero magno. El telencéfalo estaba compuesto principalmente por ¿cuáles? Hemisferio. Sin leer. Hemisferio izquierdo y derecho. Hemisferio izquierdo y derecho. Entonces telencéfalo. Y si unimos el telencéfalo al diencéfalo, ¿qué se forma? Prosencéfalo. El prosencéfalo. Prosencéfalo. En el diencéfalo, ¿qué hay? Sin leer, por favor, traten de Tálamo, hipotálamo, hacer campo. hipófisis. Ajá, por Y favor, ventrículo sí. tercero, ¿no? Tálamo, hipotálamo e hipófisis, Ventrículo. que también es el eje Hipotálamo, hipófisis. hipotálamo hipofisiario, que es en donde se regulan las hormonas. Pues en uno de los sitios, casi que el principal, en donde se regulan las hormonas. Adivinen qué pasa si hay un tumor talámico o hipotalámico. Puede haber sobreproducción de hormonas.
en el eje hipotálamo hipoficiario. A veces hay tumores que se hacen ahí. Entonces, ¿saben qué es un tumor? ¿Cómo describirían un tumor? Una masa normal, ajá. ¿Qué células tiene? Pero ¿cuál es la característica de las células cancerígenas? ¿Ah? No. Esto no es de anatomía, pero igual. Pues, entonces, está una célula normal, ¿no? Y esa célula se tiene que replicar y se replica en, digamos, dos células normales. Estas a su vez se van replicando, pero digamos que esta célula, que puede ser una célula del cerebro, puede ser una célula muscular, una célula de la piel, una célula de donde sea, no se replicó así, bonita, sino que se replicó amorfa, tal vez con un núcleo grande o un núcleo a veces muy chiquito, amorfo, con vacuolas o sitios como de vacío en su citoplasma. La cosa es que esta célula, aunque se parezca a la célula de la que vino, a veces no es igual. O puede producir demasiado de lo que debería producir sin control, o a veces puede no hacer nada. Es una célula que está dañada. Entonces, generalmente sí. Si hay un tumor acá, o sea, células que se replicaron sin control y son células que no tienen la capacidad de regularse, entonces van a haber una sobreproducción de hormonas. Depende del tipo de tumor. Entonces, si las hormonas que se producen acá, por ejemplo, si el tumor es de las células que controlan la actividad hormonal del estrés, que es el cortisol, pues va a haber demasiada producción de cortisol. Y ese cortisol va a mantener al cuerpo estresado a toda hora. Eso se llama hiperadrenocorticismo o enfermedad de Cushing. No les va a salir en el parcial, pero si ustedes conocen lo normal, pueden conocer también las enfermedades, que son las alteraciones. Adivinen cómo se soluciona un tumor que sale ahí. No, me parece difícil porque miren, está en la parte ventral del cráneo, tocaría abrir todo el cráneo, sacarlo, con quimio o con radio. Quimioterapia o radioterapia a veces puede servir. ¿Saben qué es la quimioterapia? Para el cáncer, ¿no? Pero ¿cómo es que? ¿Un medicamento? Ajá, sí, son medicamentos que vienen líquidos en ampollas que van vía intravenosa. Bueno, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo, acá quedamos. Sí. Ahí. Sí. Esto no hay. Todavía no. Esto lo vimos también. Esto también. Ahí. Sí, eso lo vimos. Hasta ahí. Cuerpo calloso lo vimos. No. Ah, bueno, entonces vamos a empezar por ahí. ¿Cuáles son los ventrículos? ¿Y dónde están ubicados? Primero y segundo. Primer y segundo ventrículo, ¿en dónde están ubicados? En los hemisferios. En los hemisferios, ajá. Tercer ventrículo, ajá. El tercer ventrículo está craneal, ¿a qué estructura? Craneal. ¿Y craneal a qué estructura? A la acueducto. Ajá, sí, acá está el tercer ventrículo. ¿Cuál seguiría? ¿Cómo se llamaría?
acueducto, ajá. ¿Y cuál Cuarto ventrículo ventrículo. sigue? Cuarto. Ajá, ok. Listo, entonces hay una estructura que se llama cuerpo calloso que tiene como función unir los dos hemisferios. El cuerpo calloso une los dos hemisferios y contiene al primer y segundo ventrículo. Es decir, primer y segundo ventrículo están dentro de ese cuerpo calloso. Función principal del cuerpo calloso, aquí está. Ajá, y contiene al primer y segundo ventrículo. Y el cuerpo calloso tiene unas partes. Tiene un rostro. Ya, rostro. Tiene un rostro, tiene una rodilla y tiene un tronco. Tronco, rodilla y rostro. Tiene un tronco, rodilla y rostro. Si ese cuerpo calloso es blanco, ¿de qué estará formado? Líquido. No. Cerebroespinal. Acuérdense que cuando estamos hablando de tejido nervioso, vamos a hablar de sustancia gris y sustancia blanca. Yo se los dije. Sí, no me acuerdo. Sí, se los dije. La sustancia gris está formada, adivinen por qué. ¿Ah? La sustancia gris está formada por los somas neuronales. Y la sustancia blanca, los somas o cuerpos neuronales. Y la sustancia blanca está formada por los axones. Somas neuronales y también ¿Sí? los cuerpos Somas o neuronales. cuerpos neuronales. Y los axones Y la están blanca, formados sí. por. La Perdón, y blanca. la sustancia blanca está formada por axones. ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿Tejidos? ¿Eso qué está diciendo yo? Sustancias. No, pero ¿qué es lo que forma? ¿De qué coleccionan los tejidos? En el sistema tejidos nervioso nerviosos. central, o sea, Sí. en el encéfalo, la sustancia gris está excéntrica y la sustancia blanca está concéntrica. Sustancia gris por fuera, sustancia blanca por dentro, excéntrica y concéntrica. ¿Cómo es por dentro? Concéntrica. Blanca por dentro, ¿sí? Ajá. En la médula espinal es lo mismo. Yo tengo una foto de un. Profe, Sí. ¿cómo era por fuera? Excéntrica. Excéntrica. Gracias. Sustancia blanca. Ah, sí. No, pero esta foto no sé. La blanca es por dentro y la gris es por fuera. Excéntrica, concéntrica blanca. Y en la médula espinal, es al revés. O sea, pero en la médula espinal es al revés que En una. la médula espinal también hay sustancia gris y sustancia blanca. O sea que la gris en la médula está por dentro. Ajá. Ya. En el, ustedes entran en un segundo. En el encéfalo
la sustancia gris Pero en la concéntrica espinal es al contrario. y la sustancia blanca concéntrica. Y en la médula espinal es al contrario. Gris por dentro, blanca por fuera. Yo ya les había recomendado el ginkgo biloba, ¿Qué? ¿no? Se los voy a mostrar al bien. Seguro que son tejidos nerviosos. Que están estudiando ahí. Profe, lo que usted no. Ah, no, sí. Estas no. Es encéfalo. Entonces no era tejido nervioso. Claro, porque Ahí está. Entonces, Puede ser este que es más común. ¿el espinal no? Ginkgo biloba. Eso. El ginkgo biloba sirve para la concentración y para la memoria. No, gracias. Profe, me lo tomo en un día. En un día. ¿Viste que era médula espinal? Profe, ¿es médula espinal o médula ósea? Es médula espinal. Amiga. ¿Y el primero cuál era? El encéfalo. Para que les vaya bien en el parcial. La primera, o sea, no. De que sale de la primera. No se confundan médula espinal con médula ósea. Los somas neuronales. Médula ósea es de hueso. Médula ósea es la parte esponjosa del hueso que se encarga de qué? ¿No? ¿De qué se encarga la médula ósea? La generación De producir linfocitos. La médula ósea tiene labores eritropoyéticas. Ahí está. La médula ósea tiene labores eritropoyéticas, es decir, produce glóbulos rojos. ¿Quién más en el cuerpo produce glóbulos rojos? ¿Qué órgano? No se les da por leer un poquito en la clase, a veces No lee, pero no lees. no se aburren y como que voy a estudiar. El órgano que se encarga de la eritropoyesis en el cuerpo es el vaso, Ay, caray, yo dije paso, Timo. pero en mayor medida la médula ósea. ¿Conocen tumores de vaso? Hay tumores de vaso, hay cáncer de vaso y uno tiene que sacar el vaso. Es decir, el paciente se queda sin vaso, pero la médula ósea suple las labores eritropoyéticas. Y la médula ósea con el tiempo, con los años, que es rojita, se va volviendo amarilla, va perdiendo sus labores eritropoyéticas. Entonces es normal que los adultos, pediátricos, tengan anemias leves, porque ya la médula ósea no produce tantos glóbulos rojos. Entonces, cuerpo calloso, que tenía unas partes, y fornix. El fornix es la parte ventral. También cumple las labores de unión de los hemisferios. De los hemisferios del hipocampo y cuerpos mamilares. Hipocampo y cuerpos mamilares. Ay, Dios mío. En el hipocampo se dan muchas de las labores cognitivas. Acá está escrito. Y cuerpo. Fornix cumple las labores también de unión de los hemisferios del hipocampo y cuerpos mamilares.
Cuerpo calloso dorsal, fornix ventral. ¿Qué se encuentra caudal el fornix? Acá está el fornix, ¿qué se encuentra caudal? El ventrículo tercero. El tercer ventrículo El acueducto. y el tálamo. Bueno. Bueno, si es por acá, pues ya sería el acueducto. Sigamos. Bueno, esta es la vista ventral del encéfalo, en donde podría apreciarse más el fornix. Ahí lo vemos porque recuerden que está en un corte sagitario. Si no, no se podría ver. Bueno, solo por esta parte. Pero no se podría ver el cuerpo calloso, a menos que tuviéramos un corte sagitario. Ahora, el encéfalo, ¿y esta parte cómo era? El encéfalo que contiene los hemisferios y el diencéfalo que contiene el tálamo, hipotálamo. Ajá. Entonces, como igual está también en un corte transverso, pues no se ve así. Esto está todo unido. Pero esta parte que ustedes ven que es como más redondita se llama adherencia intertalámica. Acá está. Adherencia intertalámica. Une las dos partes del tálamo, izquierdo y derecho. El tálamo también es el encargado de, ¿adivinen qué? Edith. Sí, yo se los había dicho, por eso les pregunto. ¿Encargado de qué? El tálamo. ¿Encargado de qué? ¿De qué? No, ese es el cerebelo. Martina, todo ese que yo de la regulación de la temperatura. Regulación de la temperatura. Ahorita les muestro cómo es un perro con un déficit, con una alteración del cerebelo. Si el cerebelo controla el equilibrio, ¿cómo será un paciente con daño del cerebelo? ¿Cómo? ¿Cómo, Santiago? Sí, pero lo estaba haciendo. Eso, entonces no puede tener una marcha normal. Toca aprender a ir hablando en medio. No puede una marcha, es la caminata, no puede ser normal, sino que es una marcha que es como si estuviera borracho. Se llama ataxia, ataxia cerebelosa. Ataxia, sí, es la incoordinación a la marcha. Bueno, entonces está el tálamo con su adherencia intertalámica que une las dos partes del tálamo. El tálamo regula la temperatura. Ya nos había dicho, solo lo estoy repitiendo. Une las dos partes del tálamo, izquierda y derecha. Y este también es el encargado del control de la temperatura. Bueno, el tercer ventrículo que ya lo tienen claro porque lo hemos repetido muchas veces, que le sigue el acueducto. Esta estructura sí no se las había nombrado antes. ¿Qué será? En personas sí se nombra mucho. Epífisis o ¿cuál es el otro nombre con el que se conoce mejor? No. Glándula pineal. Ajá. En personas sí se escucha mucho de la glándula pineal porque controla la secreción de hormonas. Dicen que, hablando en mamá, dicen que la glándula pineal es
como la llave del tercero o algo así es que le dicen. ¿La llave de qué? Del tercero. Cosas espirituales ahí. Que no nos interesa mucho en Las anatomía. páginas de toda rara. Entonces, el tálamo, el caudal al tálamo está la epífisis o glándula pineal. Y ventral al tálamo, que está ahí no está, les toca adivinarlo. Ventral. Tálamo, ventral al tálamo, ¿qué hay? Ya se los había dicho antes. Ventral. caudal también. Ventral al salón. Tálamo, hipotálamo, Hipófisis. el hipotálamo y la hipófisis. Ven. Ajá. Espere. Caudal al tálamo, ¿qué era? Caudal, esto es rostral, esto es caudal, esto es ventral, esto es dorsal. Caudal está la epífisis o glándula pineal, craneal, al tálamo está el tercer ventrículo, ventral está el hipotálamo, perdón, y la hipófisis. No confundan Bueno, la epífisis con hipófisis, son diferentes. Glándula La pineal. epífisis o glándula pineal Caudal y al la tálamo. hipófisis, O sea que en ventral no está la epífisis. No, ventral está el hipotálamo y la hipófisis. y la hipófisis, que si lo hiciéramos, no mejor, no lo dibujo porque es que mis dibujos son, Ay, no. Ventral está aquí. El hipotálamo y la se hipófisis. los muestro. Y caudal está la epífisis o glándula pineal. Hipotálamo. E hipófisis. Glándula pineal. Y dorsal. Dorsal. Ventral, craneal y caudal. Por eso. Ventral, craneal. Caudal. Craneal. Acá está, Tercer ventrículo. ahí está un dibujo. Y rostral, creo que es ventrículo. Y ya saben cuál es el tálamo, hipotálamo e hipófisis. Y eso que lo calqué y me quedó fuera. La hipófisis tiene una parte que es craneal o esta, sí, esta, que es la adenohipófisis Ventral, cara de todo. y una parte caudal que es la neurohipófisis. Hipófisis. Y entre ellas regulan la secreción de hormonas con algo que se llama retroalimentación negativa. ¿Les explico qué es la retroalimentación negativa o lo quieren averiguar en la casa? No, profe, explíquelo. ¿Qué? Explíquelo. Ya que insiste. Ya que insiste. Pues sí. Ya que lo dio a conocer. Neurohipófisis. Adenohipófisis y neurohipófisis, y esta parte del medio se llama pars intermedia. La parte del medio. Pars intermedia. ¿Cuáles estructuras conforman la hipófisis? Pues la adenohipófisis, la neurohipófisis y la pars intermedia. Pero solo les voy a explicar la retroalimentación Espere. negativa con otra imagen. Un momentico. Calmación. Ya lo veo. No. Ay, profe. Profe, pero Lo se borro, la lo borro. no nos confundamos. Espérate. Calmación. Entonces, ¿por qué tanto acá? ¿A ver qué? Adenohipófisis, neurohipófisis y Eso lo van a ver mucho mejor intermedio. en fisiología. Pero Hay hay que ir que sepan la preparados. parte anatómica ahorita. Por eso, pues, entonces, un tiempito.
Ay, se paró Oscar. ¿Listo? ¿Ya? Ya les di tiempo, voy a borrar. Sí, profe, ya. Ahora sí. Sí. Explicar un poquito de física.